Cuando Alejandro pidió el divorcio después de 15 años de matrimonio, yo, Carmen, acepté en silencio y firmé los papeles. Él estaba celebrando con su amante en un restaurante que solíamos frecuentar cuando me acerqué a su mesa con una sonrisa amistosa y le dije: «Felicitaciones por tu nueva libertad». Deslicé un sobre la mesa y al leer el resultado del test de ADN, su sonrisa confiada se desvaneció. El informe demostraba que había una mancha de lápiz labial rojo vivo en una camisa blanca impecable, y fue en ese instante cuando nuestro matrimonio se desmoronó, no con gritos, sino con el silencio de una verdad oculta. Me quedé paralizada, en nuestro vestidor, sosteniendo la camisa de Alejandro con las manos temblorosas. Recuerdo ese día a la perfección. Un martes, a las 9:17 de la mañana, cuando los gemelos ya estaban en la escuela y mi hija tomaba clases de piano. Yo estaba organizando la ropa para la tintorería cuando noté el bolso deportivo de Alejandro, escondido detrás de sus zapatos sociales impecables. El cierre estaba entreabierto, revelando una camisa arrugada que él supuestamente usó en una emergencia en el hospital la noche anterior. La mancha no tenía nada de quirúrgico. Ningún médico usaría ese tono de rojo en una sala de operaciones. Antes de contar más sobre este descubrimiento impactante, me gustaría invitarte a formar parte de nuestra comunidad de historias. Si las historias de fortaleza frente a la traición te inspiran, suscríbete para apoyar más relatos de mujeres que están recuperando su poder. Ahora, veamos cómo esta vida aparentemente perfecta comenzó a desmoronarse. Mi corazón latía con fuerza mientras 15 años de matrimonio se resumían en una sola prueba devastadora. El doctor Alejandro Martínez, un renombrado cirujano cardiovascular, padre de nuestros 3 hijos y el hombre que creía conocer, ocultaba un secreto. Las huellas de otra mujer estaban en su ropa. La vida perfecta que imaginaba se hizo añicos ante mis ojos. Durante años, los colegas de Alejandro nos consideraban la pareja ideal. Él, con sus manos firmes salvando vidas cada día, y yo con mi apoyo incondicional a la familia. Nuestro hogar en un barrio elegante de La Latina, con su jardín bien cuidado y cerca blanca, parecía sacado de una película, representando el sueño español. En los eventos del hospital, él se jactaba diciendo: «Carmen hace todo posible», mientras me envolvía en un abrazo orgulloso. Recuerdo que él sostenía una copa de champán como si nada estuviera mal. Yo creía que no podría vivir sin él. Aunque las esposas de otros médicos sonreían amablemente, notaba la envidia en sus miradas. Teníamos de todo: 3 hijos maravillosos, estabilidad económica y una relación que había superado los duros años de la Facultad de Medicina, la residencia y la ascensión profesional de Alejandro. O al menos, eso pensaba yo. Hoy, mirando atrás, veo que debía haber notado las señales de alerta. Alejandro comenzó a llegar tarde a casa, alegando que el hospital estaba corto de personal. Los fines de semana, las reuniones de golf con colegas, se hicieron más frecuentes, y nuestras conversaciones se volvieron breves y superficiales. Nuestras charlas se centraron más en la rutina de los niños y las tareas del hogar que en nosotros. Cuando Alejandro fue promovido a jefe de cirugía cardíaca en la primavera pasada, organicé una fiesta sorpresa para sus colegas. Él sonrió y me agradeció frente a todos, pero luego se quejó de que lo había avergonzado ante la junta del hospital. Esa noche, durmió en el cuarto de invitados, justificando su agotamiento. Le dije a mi hermana por teléfono que el peso de la promoción era enorme. Él afirmaba que su nuevo cargo traía muchas responsabilidades, como si los hombres exitosos necesitaran trabajar aún más. Mi hermana advirtió: «Las cosas están cambiando, Carmen». Yo lo descarté, pensando que era solo el resentimiento de alguien que había pasado por un divorcio fallido. Con el tiempo, la distancia física de Alejandro aumentó. Él culpaba a las largas cirugías, de 18 horas, por su fatiga, y cuando yo intentaba acercarme, se apartaba. Compré ropa nueva, organicé cenas en pareja y seguí todos los consejos de las revistas para mantener la chispa viva, pero él participaba con desgana, siempre pegado al celular durante nuestras veladas planificadas. Una noche, después de mí, apenas probar su plato favorito, le pregunté: «¿Está todo bien entre nosotros?». Y él respondió: «Estoy cansado, Carmen. La situación con los Jiménez es complicada». Luego se encerró en su despacho en casa y atendió llamadas en voz baja hasta tarde. Siempre creí en la confianza y la privacidad. Jamás pensé en revisar su celular o sus correos, pues eso era cosa de personas inseguras, algo que yo, Carmen López,
jamás haría. Entonces, conforme se acercaba nuestro 15º aniversario, planifiqué una sorpresa romántica para un fin de semana en San Sebastián, lugar donde habíamos pasado nuestra luna de miel. Necesité revisar su agenda, así que mientras se duchaba, tomé su teléfono para ver si estaba libre para el viaje. Eso era todo lo que quería hacer, nada más. Pero de repente, apareció una notificación de mensaje. El mensaje decía: Doctora, Isabel Ramírez anoche fue increíble. No puedo esperar para sentirte de nuevo. ¿Cuándo vas a dejarla? Mi mano tembló al abrir la conversación. Había cientos de mensajes de los últimos 8 meses, con fotos íntimas y planes hechos mientras yo llevaba a mi hija a su recital o ayudaba a los gemelos con sus tareas. Era una crueldad manifiesta. Alejandro estaba planeando una gran sorpresa de aniversario, y Leticia aún creía que había algo por celebrar. Ese mensaje fue solo el comienzo. Mi corazón se aceleró al ver que 15 años de vida juntos se resumían en aquellas palabras. Alejandro confirmó que tenía un affair con Leticia y que había escondido todo meticulosamente. Con calma, cambié el teléfono de él, preparé el desayuno como siempre, le di un beso de despedida cuando salió al hospital, y más tarde, después de que los niños se durmieran, lo confronté en la habitación donde habíamos compartido sueños, lágrimas y alegrías. Con voz firme le pregunté: ¿estás teniendo una aventura con Leticia Soto? Sin mostrar sorpresa, él se quitó el reloj y lo colocó cuidadosamente en la mesita de noche antes de responder: sí. ¿Y qué importa? Me miró con una frialdad tal que apenas reconocí al hombre que había amado. Susurré: quiero el divorcio. Con una calma casi imperturbable, él gesticuló por la habitación, como si fuera una prisión. He dedicado 15 años a este matrimonio y a nuestros hijos. Tengo 45 años. Si es para empezar de nuevo, que sea ahora. Me recordó todo lo que supuestamente habíamos construido juntos. Le argumenté que había dejado mi carrera en pausa para apoyar su formación, que administraba el hogar, cuidaba a los niños y organizaba numerosos eventos para que él pudiera hacer contactos. Él respondió como si hablara de un negocio. Tendrás apoyo económico. Los niños se adaptan. Siempre se adaptan. Esa noche, él durmió en el cuarto de invitados, mientras yo pasaba la noche recordando los 15 años y preguntándome si algo de eso había sido real. A la mañana siguiente, antes del amanecer, salió para el hospital, dejando sobre la encimera de la cocina la tarjeta de su abogado. La vida que creía haber construido se desmoronó, y pronto descubrí que la mancha de lápiz labial y el affair eran solo la punta de una serie de mentiras que se habían formado desde el principio. La traición de Alejandro era mucho más profunda de lo que imaginaba, y su falsedad iba a voltear mi mundo de cabeza, haciendo que su infidelidad pareciera casi insignificante. Al día siguiente, después de que Alejandro dejara la tarjeta del abogado, programé una cita con la abogada Lucía Gómez, conocida por ser la más implacable de la latina. Necesitaba saber cuáles eran mis opciones para la batalla que se avecinaba. Esa noche, después de preparar a los niños para dormir y asegurándoles que su papá estaba ocupado en el hospital, abrí la caja fuerte de casa. Allí encontré registros financieros de 15 años, declaraciones de impuestos, extractos de inversión, escrituras de propiedades. Mientras revisaba los documentos, noté discrepancias que aparecían como manchas oscuras en un tejido perfecto. Había retiros mensuales de 5.000, 7.000 e incluso 10.000 euros de nuestra cuenta conjunta hacia una entidad llamada Inversiones Riverside, sin ninguna explicación o documentación. Llamé al banco al día siguiente y, aunque la gerente dudó al principio, finalmente confirmó mis sospechas. Inversiones Riverside era una compañía registrada solo a nombre de Alejandro, y durante los últimos 2 años, casi 250.000 euros habían desaparecido. Le pregunté a Mia Nodstinte Lucía si esto era normal en un divorcio y, ajustándose las gafas, me explicó que indicaba un plan mucho más calculado, algo a largo plazo. Durante la consulta, también mencionó el nombre del doctor Ricardo Herrera, que había surgido en otro caso. Según me dijo, un antiguo colega de Alejandro había dejado el Hospital Central hace 3 años en circunstancias muy extrañas. Yo recordaba vagamente a Ricardo, siempre callado, dedicado, un poco incómodo en los eventos del hospital, hasta que, de repente, desapareció del medio médico.
Hice varias llamadas hasta localizar la clínica donde trabajaba Ricardo, un pequeño centro de salud a 40 kilómetros de la ciudad. Cuando la recepcionista escuchó mi solicitud, se puso a la defensiva, pero pronto me transfirió a la señora Rodríguez. Su voz tenía un tono que hizo que mi estómago se revolviera. Llevaba tiempo esperando ese contacto. Nos encontramos en Picentos, una cafetería cerca de mi casa. Ricardo había cambiado. El tiempo le había marcado el rostro con líneas y algunos cabellos grises prematuros. Tomando un café solo, me miró con frialdad y en voz baja dijo: «Sabía que este día llegaría, pero no imaginé quién se rompería primero, si tú con tu conciencia o Alejandro con su arrogancia». Sus palabras me estremecieron mientras me entregaba un pendrive. Ricardo me explicó que había problemas en la clínica de fertilización del Hospital Central. Varias parejas habían reportado fallos en los intentos de fertilización in vitro, a pesar de que las condiciones eran óptimas. Notó inconsistencias entre los informes de laboratorio y los procedimientos reales, pequeños detalles que no cuadraban. Recordé que pasamos por 3 ciclos de fertilización para tener a los gemelos y 2 más para nuestra hija, y cada fallo era devastador. Descubrí de manera discreta que el director de la clínica, el Dr. López, estaba manipulando los resultados al cambiar muestras para mantener una alta tasa de éxito. Cuando lo confronté, él admitió que Alejandro sabía y hasta ayudaba en la estafa. No lo podía creer. Aunque ambos deseábamos tener hijos, Alejandro había hecho que su propio esperma nunca se usara, eligiendo donantes anónimos para mantener las apariencias. Salí de esa reunión con el pendrive calentito en el bolsillo y la recomendación de un servicio discreto de pruebas genéticas. Esa misma noche, después de que los niños se durmieran, recolecté muestras, mechones de cabello de los cepillos, saliva de los cepillos de dientes e incluso uno de los peines de Alejandro, que ya no usaba en el baño principal. La espera por los resultados parecía interminable. Mientras tanto, Alejandro aceleraba el proceso de divorcio, exigiendo evaluaciones de custodia y afirmando que mi estado emocional me hacía una madre inadecuada. Su abogado enviaba cartas intimidatorias, sugiriendo que apenas podría mantener a los niños, y proponía un acuerdo que apenas me permitiría sobrevivir. A pesar de todo, yo seguía manteniendo la fachada. Ayudaba a los gemelos con sus tareas, asistía al recital de mi hija y daba respuestas vagas cuando otras madres preguntaban sobre la caótica rutina de Alejandro en el hospital. Comencé a investigar casos de violaciones éticas en la medicina y fraudes en clínicas de fertilización. Encontré historias de médicos que usaban su propio esperma, de clínicas que intercambiaban embriones y de familias que descubrían la verdad biológica años después. Pero nunca encontré un caso como el nuestro. Un marido que, intencionalmente, impedía que sus hijos fueran biológicos, mientras mantenía la ilusión de una familia perfecta. Las pruebas se realizaron un martes por la mañana. La voz de la técnica era profesional y distante al preguntar si prefería recibir los resultados por correo electrónico o por teléfono. Susurré, necesitando ver las pruebas con mis propios ojos. El lenguaje clínico del informe no suavizó el golpe. Confirmaba que el supuesto padre estaba completamente excluido de la paternidad de nuestros hijos, con una probabilidad de 0%. Imprimí 3 copias, una para mi abogada, otra para la caja fuerte a mi nombre, y una tercera que guardé en un sobre crema con el logo del Hospital Central, tomado de la oficina de Alejandro. Durante semanas fingí que nada había cambiado. Dejé de temblar con cada llamada y mi dolor se transformó en una fría determinación. No se trataba solo del affair o del dinero oculto. Era una traición que comenzó mucho antes de que nuestros hijos nacieran. Alejandro me privó de la posibilidad de elegir, construyendo una mentira que moldeó toda nuestra vida, incluida mi identidad como madre. Con los resultados del test de ADN en mis manos, mi tristeza se transformó en la decisión de desmantelar todo lo que él había construido. Empecé a contactar a otras familias que habían pasado por tratamientos de fertilización en el Hospital Central durante el periodo en que Alejandro estaba a cargo. Ricardo me proporcionó una lista de 27 parejas que podrían haber sido afectadas. La mayoría se negó a hablar, pero 5 aceptaron reunirse. Los González, por ejemplo, tenían gemelos que no se parecían a ellos. Los Rodríguez tenían una hija con problemas de salud inesperados, y las familias de los Pérez, de los Sánchez y de los Hernández contaban historias de concepciones milagrosas, tras múltiples intentos fallidos. Cuando el Dr. López se interesó personalmente en los casos, una mujer, la señora Jiménez, lloró al decir: «Nunca entendimos cómo fue posible». Mi búsqueda me llevó a conocer a doña Elena,
una ex enfermera que trabajó en la clínica de fertilización durante 12 años. Nos encontramos en su pequeño apartamento, rodeada de archivos y cuadernos. «Pensé que habías destruido todo cuando te fuiste», le pregunté. Elena negó con la cabeza, con amargura, y explicó que cada vez que intentaba denunciar, ya fuera ante la administración del hospital, la comisión de ética o incluso la policía, algo siempre frenaba la investigación. «Tu marido tiene amigos poderosos, Carmen», afirmó, mostrando páginas que databan de 8 años atrás, incluidas secciones marcadas con mi nombre y las fechas de nuestros tratamientos. Saqué fotos de cada página, cada firma, cada comentario condenatorio, y al irme, Elena me entregó una tarjeta con el contacto de la Unidad de Investigación Ética Médica y me indicó que buscara al agente, Daniel. Hice contacto y el agente Daniel confirmó que llevaba 18 meses armando un caso contra el Hospital Central, pero que no lograba derribar las barreras que protegían a la clínica. Me dijo que mis pruebas podrían ser la clave para avanzar. Me comprometí a reunir todo lo que necesitara, mientras fingía aceptar el divorcio con una sonrisa. Durante las sesiones de mediación, acepté arreglos temporales de custodia y hasta consideré la oferta económica insultante de Alejandro. Con el tiempo, él se mostró más confiado, llevando a Leticia a eventos escolares, presentándola a nuestros amigos y permitiéndole pasar la noche en su apartamento en el centro de la ciudad. Discretamente, grabé conversaciones sobre la custodia de los niños, fotografié documentos y organicé todas las evidencias. Paralelamente, contraté a un investigador privado para averiguar el pasado de Leticia. El informe reveló algo sorprendente. Leticia no era solo la amante y colega de Alejandro. Era hija de una expaciente, de doña Laura. Laura había sido atendida por Alejandro hace 5 años para una cirugía de reemplazo de válvula, que sí, terminó en tragedia tras un grave error del médico. Aunque el hospital había absuelto a Alejandro, alegando culpa de la paciente, registros posteriores mostraron que él estaba extremadamente agotado después de un fin de semana en Barcelona, con Leticia. El error fue encubierto y la familia recibió un pago confidencial. Laura murió 1 año después de un infarto inducido por el estrés, y Leticia cambió su apellido para desvincularse del pasado, trabajando pacientemente para introducirse en la vida de Alejandro, primero como colega y luego como amante. Su venganza se había gestado durante años, al igual que la mía. Hubo momentos en que pensé en confrontarla o incluso en sugerir que trabajáramos juntas, pero decidí no hacerlo. Mientras que la motivación de Leticia era cruda y emocional, la mía tenía que ser calculada y precisa. Durante el mes siguiente, reuní testimonios de antiguos empleados de la clínica, rastreé el flujo de dinero del Hospital Central hacia Inversiones Riverside y cuentas en el extranjero, y obtuve declaraciones juradas de pacientes afectados. El agente Daniel armó un caso legal mientras yo desmantelaba con cuidado la imagen falsa que Alejandro había construido. En una conversación sobre la custodia de los niños, casualmente mencioné los tratamientos de fertilización. Cuando Alejandro intentó cambiar de tema, le dije, ¿no te has preguntado si ellos heredaron tu condición cardíaca? Su mirada se endureció y respondió con firmeza, admitiendo que había realizado pruebas a nuestros hijos sin que yo lo supiera. Esa grabación fue la última pieza que el agente Daniel necesitaba. El momento no pudo haber sido mejor. Se acercaba el gran evento anual del Hospital Central. Una ceremonia prestigiosa en la agenda del hospital. Alejandro había sido elegido para recibir el premio al médico del año por sus contribuciones innovadoras en cirugía cardíaca y su compromiso con la ética. Aunque el divorcio estaba en proceso, la invitación seguía a nombre de ambos. Alejandro envió un mensaje diciendo que llevaría a Leticia como acompañante, pero que yo podía asistir si no resultaba demasiado incómodo. Respondí que no me lo perdería diciendo, «Tú mereces ese reconocimiento». Lo que él no sabía era que ya me había reunido con el presidente de la junta del hospital y presentado pruebas clave. Se había organizado una sesión especial antes de la ceremonia, donde el agente Daniel expondría todo el caso contra Alejandro, el doctor López y la clínica de fertilización. Pasé el día preparándome para la ceremonia, vistiendo un elegante vestido negro, el mismo que Leticia había ridiculizado, diciendo que yo intentaba demasiado. Envié un breve mensaje a Alejandro, lleno de tranquilidad. Pronto recibí una notificación de que Alejandro y Leticia celebrarían después de la ceremonia en nuestro restaurante favorito, La Bella, donde él me había pedido en matrimonio hace 15 años. El recuerdo de aquella botella de vino,
Tinto caro, compartida 5 años después de nuestro compromiso, aún estaba vivo en mi mente. En la noche del evento, el ambiente estaba cargado de tensión. Aunque el cielo amenazaba tormenta, entré sola al salón del hotel con mi vestido negro, el cabello arreglado y mis pendientes de diamante brillando mientras caminaba entre los elegantes invitados. Divisé a Alejandro de inmediato, conversando, animadamente, cerca del escenario con Leticia a su lado. Los miembros de la junta del hospital se agrupaban a su alrededor, riendo y admirando la imagen perfecta que proyectaba. Mientras tanto, en una sala privada, el presidente y el agente Daniel acababan de finalizar una reunión especial, donde se presentaron los registros financieros, testimonios de pacientes y toda la documentación que había reunido. Las expresiones cambiaron de duda a asombro y finalmente a una resolución seria. El equipo legal de Alejandro ya había contactado al Ministerio Público. Alejandro, ajeno a todo, subió al escenario para recibir su trofeo de cristal, proclamando: «La medicina no es solo ciencia, es un compromiso sagrado que exige ética en cada acción». Mientras hablaba, observé a Leticia, notando la tensión en sus hombros y su sonrisa forzada. Nuestros ojos se cruzaron brevemente, como un silencioso reconocimiento entre dos mujeres que habían visto al verdadero Alejandro Martínez. Después de la ceremonia, Alejandro y Leticia se dirigieron a la Bella, tal como estaba planeado. Yo los seguí discretamente, sosteniendo un sobre crema que contenía la última evidencia. En el restaurante, entre manteles blancos y luces suaves, con música de fondo, la recepcionista me reconoció de inmediato. Alejandro me vio primero. Su expresión cambió de sorpresa a una arrogancia segura. Leticia intentó disimular su incomodidad, pero me acerqué a la mesa con calma y dije: «Dijiste a la gente que vendría, pero no pensé que realmente aparecería». Leticia se mostró visiblemente incómoda, y Alejandro, con tono confundido, preguntó: «¿Qué quieres decir?». Respondí con firmeza: «Sabes muy bien a qué me refiero. Tu secreto ya está expuesto». En ese instante, coloqué el sobre crema sobre la mesa. «Felicitaciones por tu libertad», dije en voz baja. Las manos de Alejandro temblaron al abrir el sobre y leer el resultado del test de ADN. Su rostro pasó de la confusión a la incredulidad y finalmente al horror cuando la verdad se hizo evidente. «¿Es real esto?», susurró. «¿Así que te aseguraste de que tu esperma nunca fuera usado en nuestras fertilizaciones? ¿Falsificaste los informes y mentiste sobre el origen de nuestros hijos?». Leticia miró el papel y luego a Alejandro, sin saber qué decir. Alejandro intentó recuperar el control diciendo: «Carmen, estás inventando historias porque no aceptas nuestro divorcio». Respondí: «Entonces explica esta prueba a la junta del hospital», señalando hacia la entrada, donde los miembros de la directiva y el agente Daniel ya esperaban. Con el rostro lleno de rabia, Alejandro eligió cuidadosamente sus palabras, pero antes de que pudiera continuar, el agente Daniel se acercó y declaró: «Doctor Alejandro Martínez, usted está arrestado por fraude médico, delitos financieros y violaciones éticas, conforme a la Ley de Prácticas Médicas». El restaurante quedó en silencio mientras él recitaba los derechos. Leticia se quedó sentada, impactada, y yo sentí que finalmente estaba haciendo justicia. «Después de todos estos años», murmuró Alejandro mientras lo esposaban, «tú tuviste 15 años de una vida perfecta, y yo solo necesité 3 meses para exponer todas las mentiras». Se lo llevaron, y Leticia se quedó mirando su copa de vino a medio llenar. «Yo no sabía nada sobre los niños», murmuró. «Te creo», respondí suavemente. «Tu madre también merecía justicia». En las semanas siguientes, la noticia se difundió tanto en la prensa médica como en los medios generales. Alejandro enfrentó múltiples cargos, su licencia médica fue suspendida mientras esperaba juicio, y la clínica de fertilización fue cerrada para una investigación completa. Numerosas familias se presentaron exigiendo respuestas sobre el verdadero origen de sus hijos. Las consecuencias financieras fueron inmediatas. Los bienes ocultos de Alejandro fueron bloqueados y se contrató a un perito para rastrear cada euro desviado. El futuro de nuestros hijos se aseguró mediante un fondo creado con los valores recuperados. Después de la audiencia preliminar de Alejandro, el doctor Ricardo me contactó. El Hospital Central anunció que establecería una comisión de ética para supervisar los servicios reproductivos cuando reabriera, y me pidieron que la liderara. Agradecí sinceramente e incluso sugerí que compartiéramos la presidencia de la comisión,
ya que mi perspectiva sería fundamental. Durante 15 años fui conocida como Carmen López, la esposa dedicada, pero ahora me invitaban a ser yo misma. 6 meses después de la ceremonia, me encontré con Leticia en un restaurante tranquilo. Nuestra alianza inesperada se había formado durante el proceso legal. 2 mujeres manipuladas por el mismo hombre, unidas por el dolor. ¿Te arrepientes?, preguntó Leticia, insinuando todo lo que había sucedido y lo que nuestros hijos descubrirían algún día. Pensé un momento y respondí. Ellos sabrán que sus orígenes no son lo que imaginábamos, pero eso no cambia cuánto los amo. Aunque nuestras vidas se habían construido sobre mentiras, opté por la verdad, por más difícil que fuera. Aquella noche, al ver a mis hijos dormir en la casa que aún manteníamos, a pesar de los intentos de Alejandro de hacerme salir, sentí algo inesperado. No satisfacción ni venganza, sino una verdadera sensación de libertad. La ilusión de una familia perfecta se quebró, dando paso a una vida desordenada, complicada y completamente mía.